El abuso sexual infantil es un evento frecuente. Calcula la Organización Mundial de la Salud que un 36% aproximadamente de las niñas y hasta un 29% de los niños han vivido algún evento de violencia sexual infantil. Entonces estamos hablando que casi una tercera parte de la población lo ha sufrido. Debemos hablar de sexualidad para prevenir estos casos y disminuir las frecuencias. La sexualidad infantil existe, es real, necesitamos hablar de ella. Ya dijimos que la masturbación, autoerotismo y los juegos sexuales son parte del desarrollo sexual de los niños. En este momento hablaremos del abuso. El abuso lo podemos dividir en tres modalidades. La primera de ellas es en cuanto a imágenes. El mostrar a los niños imágenes relativas a la sexualidad, que el niño vea al abusador desnudo o que el abusador vea al niño es una forma de abuso. La segunda manera son los tocamientos, que el niño sea tocado o que haga el abusador que el niño lo toque a él es otra manera. Y la tercera son las penetraciones. El abuso sexual son aquellos tocamientos o aquellas actitudes, aquellas actividades que utiliza un adolescente o un adulto para satisfacerse sexualmente mediante un niño o una niña. Ese es el abuso sexual infantil. Se ocasiona principalmente por la falta de información sobre la sexualidad. Entonces es importante que estemos informados, empezar a hablar con los niños desde sus primeros meses, años de sexualidad y de una manera natural. Aceptar que los niños tienen sexualidad es una forma de prevenir. Esto sucede con frecuencia, ya decíamos, y es importante atenderlo. ¿Por qué? Cuando un niño es abusado sexualmente tenemos, bueno, por un lado el riesgo de que se contagie de infecciones de transmisión sexual, por otro lado el que tengan embarazos las niñas, algo que es un problema muy común, y algo más, que se dañe emocionalmente. Las consecuencias psicológicas son muy frecuentes. Muchos adultos tienen disfunciones sexuales como consecuencia de haber vivido eventos de abuso sexual infantil. Estos generalmente no se atienden, no se tratan. Hablar de sexualidad es muy difícil, y más en las edades infantiles en las cuales no se tiene confianza en los padres, donde no se ha fundamentado el hecho de hablar de sexualidad y esa confianza que los niños deberían tener hacia quienes nos protegen. Esto sucede precisamente en una edad en la cual la confianza es básica para el desarrollo de la autoestima, para el desarrollo de una estructura emocional fuerte. Cuando estos eventos suceden, al niño se le daña la confianza básica que debe tener en sí mismo y en las personas que lo cuidan, que lo protegen. Entonces es algo que daña fundamentalmente la estructura emocional de una persona. Y con esta estructura emocional dañada, las personas van a crecer, estos niños van a enfrentar la vida con sus retos, con una etiqueta muy probablemente de víctimas, y van a ser precisamente abusados de nuevo por los compañeros de la escuela, a veces por compañeros de trabajo, por los jefes, incluso por sus parejas sexuales. Y más adelante serán probablemente madres, sean mujeres que no sean capaces de defender a sus propios hijos porque no se pudieron defender ni a ellas mismas. Nosotros tenemos una barrera física que es nuestra piel y tenemos una estructura que nos hace sentirnos cuando somos niños poderosos, invulnerables. Cuando esa barrera es pasada por otros, cuando esas defensas que tenemos son abatidas, nos dejan precisamente en una situación de vulnerabilidad con la cual podemos pasar el resto de nuestra vida. Es fundamental entender esto para poder proteger a nuestros niños. Hablar de sexualidad va a hacer que nuestros niños disminuyan su vulnerabilidad y que también quizá se disminuya el número de abusadores. Eso es importante. En una cultura como la nuestra, patriarcal, donde el poder, donde la jerarquía es del hombre sobre las mujeres y los niños, se favorece todo este tipo de conductas de abuso. Necesitamos construir una cultura de equidad donde las mujeres y los niños sean igualmente valiosos que los hombres.
Los hombres necesitan hacer conciencia del daño que ocasionan, porque generalmente a las niñas, a las mujeres se les ve como objetos, a los niños también cuando son pequeños. Entonces son relativamente fáciles de usar. Necesitamos que los hombres hagan conciencia. Cuando esto sucede generalmente es en la familia. La mayoría de abusadores son del sexo masculino, estamos hablando de un 90%, y dentro del ámbito familiar un 80% sucede precisamente en las personas en el entorno en el cual los niños se mueven. Entonces esto es definitivamente, pues son factores que agravan la situación, que agravan el trauma. Cuanto más cercana es la relación del niño con el abusador, el daño va a ser mayor, así como también el tipo de actividad que se desarrolla. Cuanto más elaborada, cuanto más, cuando hablamos por ejemplo de penetraciones, generalmente el daño es mayor, incluso si el niño en algún momento disfrutó de este abuso, porque así puede ser también. No siempre los niños lo sufren, algunas veces disfrutan porque los niños buscan ser atendidos, buscan afecto, buscan amor, y en esta situación el abusador precisamente va a darle al niño lo que necesita, pero obteniendo satisfacción sexual. Entonces es abuso. El niño no lo vive como tal, y algunas veces al crecer, cuando se entera que existe el abuso sexual infantil, lo resignifica y entonces se da cuenta que fue abusado, pero en su momento no lo sufrió. La mayoría de ocasiones sí lo sufren, se sienten vulnerados, se sienten dañados y van desarrollando además datos que algunas veces pudieran ser visibles. Un niño que de repente baja su rendimiento escolar, que se aísla, que a veces prefiere estar en la escuela y no en su casa, que rechaza a ciertas personas o su compañía, son factores que nos deberían poner alerta. Cuando un niño habla de sexualidad, cuidado. Si está hablando de una información que por su edad no debería tener, eso es un foco rojo, cuidado con eso. Los niños no mienten, es un mito muy común hablar de que son fantasías, cuidado con eso. Los niños cuando hablan de su sexualidad deben ser escuchados. Recuerden que pueden ser nada más que les muestren imágenes o tocamientos. Si está hablando de sexualidad, cuidado, no debe dejar pasarse por alto ese punto. ¿Hay tratamiento para este tipo de situaciones? Sí, por supuesto que sí. Hay profesionistas dedicados a ello. Necesitamos aliviar la culpa que generalmente un niño siente al respecto. Cuando un niño vive esto, lo vive con mucha culpa, como si le hubiera generado la situación. Y cuando la familia lo descubre, cuando lo sabe, también se buscan culpas ahí, se buscan responsables o se consideran incapaces de haber cuidado de sus hijos. Aparte de que se va a trastornar toda la dinámica, porque esto genera mucha situación de miedo, de temor a la denuncia por todas las consecuencias que puede haber. Es común que sea el padre, a veces el padrastro, un tío muy cercano, y cuando hablamos de quien está siendo el proveedor principal, por ejemplo, de la cuestión económica, el jefe de familia, pues entonces estamos hablando de que las consecuencias son temidas, aparte de que si esta persona es violenta, por supuesto que se temen las consecuencias, no solo de violencia que se ejerce en el seno familiar, sino también la cuestión económica. Entonces es una situación difícil, las denuncias son muy pocas, casi no existen, y cuando se denuncia, lamentablemente estamos ante autoridades poco sensibilizadas, poco informadas, y a veces, bueno, se ejerce una segunda victimización en esta situación. Necesitamos que los agresores hagan conciencia de esto, necesitamos hablar de sexualidad, necesitamos mucha información, que los papás aprendan a hablar de la sexualidad con naturalidad, que los niños sepan que existe el abuso sexual infantil para que ellos puedan tener la fuerza de oponerse y de salir del problema si es que se presentan. Elie Wiesel, un premio Nobel de la Paz, decía que ante las atrocidades debemos tomar partido, que no debemos guardar silencio. Esto solamente favorece al victimario, nunca a la víctima. Entonces, cuidado, podríamos estar siendo cómplices de un sufrimiento de los niños. Un evento sexual como una violación puede ser único. El abuso sexual infantil puede durar muchos años. Hay que atenderlo. Siempre hay manera de vivir mejor. La familia, cuando esto
vive, cuando esto sucede, puede salir fortalecida. Necesitamos desarrollar todas las fortalezas, todas las herramientas, porque la vida continúa. Podemos seguir con el proyecto de vida, podemos salir adelante fortalecidos, y aún en adultos podemos atenderlo también para que el daño se minore, para que esas heridas que se traen en el corazón, en las emociones sanen, todo pueda mejorar. Hasta la próxima. Soy la doctora Ana María Arteaga y nos vemos en la próxima cápsula.